Buenas noches a los que nos acompañan por Facebook y las disculpas del caso para quienes nos acompañan desde aquí y en el Zoom. Eh, bueno, el tesorería 24-25 consta de cuatro partes. El seguimiento 2024-2025, las acciones que se llevaron a cabo en 2025-2026, aspectos operativos que es importante informar y los logros y pendientes que tenemos para este año. En cuanto al seguimiento 2024, se dio seguimiento a los tres informes que se habían establecido sobre el informe Estado Financiero auditado 2023, cuando veamos los estados financieros 2024, 2025, perdón. El informe sobre el traslado de fondos se han venido cumpliendo las recomendaciones y las que están pendientes las veremos en los pendientes al final. Y el informe sobre distribución de fondos, que también tenemos ahí algunas cuestiones pendientes. Continuamos. En cuanto a las acciones 2025, son 13 aspectos los que vamos a considerar: estados financieros auditados, inversiones, presupuesto, trámites de grupos, las normas internacionales de información financiera, el lineamiento 25%, la distribución del 25%, el fondo común, Starú, el SR, cambio de flotilla, tienda explorador y la información que el CAI nos suministró para completar la información financiera. En cuanto a los estados financieros auditados, el día de hoy la Junta Nacional aprobó el dictamen de estados financieros con mucha complacencia, puesto que la opinión es limpia. ¿Qué significa esto? Una opinión es limpia cuando los estados financieros representan las operaciones del negocio y además los auxiliares concuerdan, que era una de las cosas que habíamos visto en años anteriores que teníamos como pendientes. Entonces, el tener una opinión limpia y sin anotaciones es sumamente importante. Sobre las inversiones, una de las cosas, bueno, les recuerdo que yo he anotado desde que inicié mi gestión que considero que el tesorero los estados financieros en su totalidad, puesto que los estados financieros son de la administración. Sin embargo, sí hay aspectos importantes que la tesorería debe considerar. En algunos momentos no se ha incluido información de los dictámenes en el informe, porque al momento de emitir el informe no están los dictámenes, y eso no es porque tengamos fallas, es simplemente porque los estados financieros al 31 de diciembre generan una revisión y una serie de conformaciones para poder establecer el dictamen, y por lo general, como nuestra asamblea a diciembre son 3 meses, hay que tener la contabilidad al día, hay que además mandarlos ya con toda la información. Entonces por eso probablemente es que hemos tenido este aspecto. Pero bueno, en las inversiones, importante destacar que en el 2024 nos preguntábamos qué iba a pasar con la quiebra de Copeservidores, que teníamos ahí 242 millones. Bueno, recuperamos en el año 2024 125 millones más o menos, y recuperamos en el 25 30 millones. Por ahí ven 7 millones que por conservadurismo, que es conservadurismo, el no poner las cosas tan grandes como son, para que no digan, ay, qué súper somos. Entonces, habían unos intereses desde el momento de la quiebra al momento del registro que se consideraron más convenientes no incluirlos en el registro. No obstante, ante el fideicomiso del Banco Popular, sí tenemos una cobranza o algo que queremos recuperar de 87 millones, pero contablemente son 80, y pues satisfechos porque hemos recuperado el 64%. Inicialmente pensábamos que no íbamos a recuperar más que el 25%, entonces eso es muy positivo. En cuanto a presupuesto, el año pasado nos habían hecho la consulta de cómo estaban las herramientas del presupuesto y qué tanto se llevaban. Bueno, en los acuerdos correspondientes a septiembre 24 y septiembre 25 se hizo la aprobación del presupuesto correspondiente
al año 25 y a este año 26, y además el año 26 se envió a la Contraloría, que aunque no tenemos que enviarlo porque no se aprueba por Contraloría, consideramos que por transparencia era prudente que la Contraloría tuviera conocimiento. Además, estamos en camino de la cintita que ven arriba, es precisamente que estamos en camino de un sistema con la idea que los directivos, incluso en el momento en que tomamos decisiones, todo está el presupuesto, cómo está, y ya este sistema está siendo ejecutado por la parte financiera, y vamos en camino a eso, a que ya el instrumento sea lo suficientemente fehaciente para que lo podamos utilizar inclusive en línea. Continuamos. Se me fue una antes, es la otra, la de las NIF, la de las NIF, o más bien, perdón, es que como no la, así el aeropuerto, perdón, y la siguiente a esa, me disculpo. Ok, en cuanto a trámites de grupos, ¿por qué es importante que sepamos esto? Uno de los movimientos más grandes que se tiene institucionalmente en cuanto a transferencias es por los grupos. Imagínense que en estos 2 años hemos trasladado 885.683.548 colones, de un total de 1.642.559,320, es decir, un 34% de lo que tenemos. O sea, todavía hay un 66% ahí que no se ha utilizado. De 266 grupos, 264 grupos de 286, es decir, 92% de los grupos han hecho uso de estos fondos. Todavía tenemos ahí 20 y pico de grupos que por una u otra razón no lo han utilizado. Se han realizado o se han tramitado 4.606 entre reintegros, adelantos, liquidaciones. Los días de atención muy satisfactoriamente, y gracias a la asociación, a esta planta que nos apoya administrativamente, se pasó de entre 15 días que se duraba cuando yo ingresé a 6 días en este momento en promedio, ¿verdad? Algunos podrán durar un poquitito más, otros duran menos, pero más o menos ese es el promedio que estamos utilizando. En este momento tenemos 208 adelantos pendientes de liquidar, 31 de ellos tienen más de 90 días, para un total de 10 millones. Y aquí le solicitamos a las jefaturas del grupo que por favor liquiden en tiempo. Es para el bienestar de nosotros mismos, porque queremos estados financieros limpios, y parte de esta información es integrada en los estados financieros institucionales. Hablamos de las normas de información financiera. ¿Qué es esto? Bueno, las normas internacionales de información financiera son un conjunto de estándares contables, que son estándares, lo que todo el mundo debe hacer más o menos de la misma forma, que regulan la presentación de estados financieros a nivel global, buscando mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera. Para eso es que estamos trabajando, incorporarnos en toda esta normativa. Esto requiere una base de datos importante, una base documental importante, y un trabajo que estamos abordando este año, a partir de este año, de forma, ¿verdad?, full, para poder tenerla cuanto antes. No necesariamente puede estar en un año, puede que se lleven sus 2 añitos, pero ya estamos en camino de esto, para precisamente de aquí en adelante va a ser mucho más fácil el dar la información financiera y el mantener los respaldos, que ha sido una de las cosas que más hemos solicitado. Continuamos. El lineamiento del 25% se había sacado el año pasado, y la segunda versión se saca en el 2025, adicionando los eventos intergrupales, intersectoriales, pero recordemos que esto es siguiendo un procedimiento. No es que simplemente yo aviso y entonces que me dejen sacar la plata, no. Quien lleva la responsabilidad del evento
debe saber que tiene que presentar las facturas de liquidación para poder que esos grupos que están utilizando sus fondos para becas puedan tener ese sustento, porque si no tenemos sustento, no se puede utilizar el dinero. Y después el reconocimiento de comisiones bancarias, que eso no estaba en el lineamiento anterior. Continuamos. Sobre la distribución del 25%, dentro de la transparencia hemos tratado de informar todo desde el año pasado cómo se saca la fórmula, de dónde sale y saber cuánto nos está tocando por miembro. Bueno, para el año 2026, en el informe viene también el extraordinario del 2025, pero aquí les presenté nada más el 2026. Se tomó un ingreso de 527.349.692. Recuerden que por un asunto de conservadurismo, ahorita bonita, utilizamos el 90%. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es algo proyectado y al ser algo proyectado es mejor tirar hacia abajo y en el extraordinario que nos venga, ¿verdad? De todos modos, en diciembre, en noviembre, diciembre siempre necesitamos platilla, y se ajusta con ese extraordinario. Pero en este momento el ordinario quedó en 37.125 colones con 66 colones para cada miembro, considerando dentro de los miembros de cada grupo a dirigentes de sección, dirigentes de junta y chicos, no a los colaboradores. Los dirigentes colaboradores no entran dentro de esta distribución. Eso como recordatorio. Continuamos. Ok, el fondo común, yo había solicitado un criterio jurídico porque en el momento en que se tomó, yo no digo que no lo haya tenido, no quedó dentro de la toma de decisiones y la documentación. Y debemos establecer porque hay criterios encontrados del uso que se le debe dar a ese criterio. Entonces, ya tenemos, se tiene un abogado que está inclusive verificando dentro de la Asamblea Legislativa para verificar cuál fue el espíritu de la ley, porque desde ahí hay que ir a verificar. Entonces, estamos en ese proceso. Istaru, me faltó Istaru. Se pasó un montón, ¿verdad? ¿Es esa? Sí, ok. Sobre Istaru, es importante indicarles que hemos hecho inversiones importantes, precisamente que nos salieron un poquitito más caras porque algunas de estas decisiones debieron de haberse tomado antes, pero no se tomaron lamentablemente. Y son los aspectos técnicos, se los dejo para que lean actas, pero aquí lo importante es conocer que dentro de los montos que sí estamos, que estamos invirtiendo, porque no es un gasto, es un asunto de seguridad. Estamos hablando de un proyecto de evaluación de riesgos que se pagaron 10.900.000 y la corta de árboles preventiva de 16 millones y en este momento ya estamos con la parte precisamente que ven ahí en las fotos de asegurar los terrenos. Continuamos. Eso ahí. El SRM ha sido un esfuerzo de un nuevo sistema, se le llamó de la misma forma por un asunto de conocimiento, de que es más fácil, pero no es el mismo. Se trató incluso de manejar ciertos procesos de la misma forma, pero no es el mismo y está siendo ampliado con un montón de otras actividades como aula virtual, como varias cosas que, bueno, se notificarán en su momento, pero lo importante aquí es que se ha capitalizado 36 millones de colones, que es capitalizar, que eso no significa que se fueron a la basurilla del año y ahí quedaron, sino que precisamente al ser un gasto tan importante o una inversión importante, quedan dentro del activo y se van a depreciar, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, eso es un aspecto importante que nos ayuda a darle fortalecimiento a las finanzas institucionales. Continuamos. Ok.
Aquí hay un montón de información, vamos a tratar de darla lo más general posible, porque el cambio de flotilla institucional dio mucho que hablar en las redes sociales y por transparencia creo que fue un aspecto importante que consideramos se debió incluir de manera detallada. ¿Qué pasó con la flotilla? La flotilla había que cambiarla porque ya era más el gasto por seguro, mantenimiento, etcétera, y se toma la decisión inicialmente de hacer el cambio. Cuando se toma la decisión de hacer el cambio, habían varias opciones. Es comprar, otra es rentar, que es el renting, y otra es el leasing. El leasing casi que lo dejamos por aparte y lo que hicimos fue evaluar entre si comprábamos con fondos propios, si comprábamos con financiamiento o si realizábamos el renting. Aquí tienen ustedes, bueno, en el informe está el cuadro específico. ¿Por qué no se tomó la decisión de comprar con recursos propios? Porque la inversión inicial es sumamente alta. Y recuerden que una de las cosas que nosotros debemos de cuidar es la frescura de los fondos que tenemos. No podemos simplemente, porque hay 5 pesos aquí, ay, démosle, ¿verdad? Sino que tenemos que cuidarlos y mucho de eso estaba precisamente en reserva y es para precisamente cosas de emergencia. Entonces, esa parte que era, digamos, la más barata, era una inversión inicial de $353,000 y al final era un 117% más carilla, pero se quedaban los vehículos eran parte nuestra y todo eso. Entonces mucha gente diría, sí, pero es que quedaban los vehículos, pero muchos nos preguntamos después de 5 años cómo quedan los vehículos. De hecho, por eso se toma la decisión de cambiarlos, porque ya es tanto lo que se gasta, ¿verdad? Y los gastos, además de ese mantenimiento, son gastos que esta asociación debe cubrir, además de poner a veces en peligro a funcionarios. Entonces, cuando se analiza el renting y eso no lo tenemos que llevar, dijimos, esto es lo que suena. Así hizo el análisis financiero, ahí tienen las fórmulas y los datos. Todas las decisiones que ha tomado esta junta directiva ha sido basada en datos y en información documentada. Y me les dejo las fotitos de los cargos para los que no los han visto, pero básicamente ese fue el proceso de toma de decisión transparente y documentado. La tienda, todo un orgullo. Cuando ingresamos en el 2024, había una propuesta de tienda con una inversión aprobada de 200 millones de colones, 200.990.000 colones, para un área de construcción de 170 metros cuadrados en el área de enfrente del edificio. O sea, nos íbamos a quedar sin la parte de área verde. Y bueno, había que ver incluso la cuestión de los parqueos, había problemas con las aguas llovidas, con las aguas negras, con las tapias, una serie de cosas. Precisamente haciendo el análisis en sostenibilidad, se tomó la decisión de hacer el cambio, introducir la tienda aquí en la parte donde en algún momento estaba el antiguo FUPREVI, que es al que le compramos nosotros el edificio. Y entonces esto nos generó el que la inversión quedara ya capitalizada, o sea, ya en activo, no quedó como gasto, 41.250.000 colones para 190 metros cuadrados de construcción. Es decir, gastamos el 21% de lo proyectado inicialmente y además tenemos 112% o sea, un 12% más de área de construcción. Y ustedes, bueno, qué bonita, ya eso sí, lo bonito, digamos que será lo que podemos comparar porque no tenemos comparación en otra parte. Pero vean qué importante y aquí voy a agradecer a todos los de Junta que tuvieron apertura a hacer un análisis más allá en cuanto a los objetivos que queremos conseguir. Como les digo, el CAI nos colaboró con esta información porque yo como jefa de grupo siempre decía, pero ¿a dónde se va la plata? ¿Quiénes van? ¿A dónde se fue? Bueno,
Tenemos 20 experiencias internacionales en este año, con 242 miembros de la asociación beneficiados entre jóvenes y adultos. De un 15% fue becado. El 13% fue para hombres, 87% para mujeres, casuístico, porque tampoco se ponía el asunto, con 45 becas otorgadas en el periodo 2025-2026 por un total de $35,000 aproximadamente. Aquí de verdad darle gracias al CAI, que nos pone a trabajar mucho. Cuando decimos en sesión que van los puntos del CAI, todos saben que venimos a trabajar y a tomar muchas decisiones, pero muchísimas gracias, compañeros, por la información que nos dieron, porque creo que es información sumamente valiosa. Entre los aspectos generales, nada más para su conocimiento y como parte de la transparencia que se debe dar, información sobre las sesiones de junta directiva, las sesiones del comité ejecutivo que son apoyadas por esta tesorería de gestión, un recordatorio para jefes de grupo, que nunca me falta, y la normativa. En cuanto a las sesiones de junta directiva, esta tesorería participó en el 85% de 40 sesiones al día de hoy. O sea, trabajamos aquí, ¿verdad? Hemos estado, trabaje y trabaje, porque precisamente la idea es el mejoramiento institucional. En el comité ejecutivo, hazme la otra porque me quedó muy lindo la mesa de junta directiva. La siguiente, en el CEN, que recuerden que el Comité Ejecutivo Nacional es el que ve como las partes más operativas de apoyo precisamente a esa toma de decisiones, inclusive como asesoría financiera a la Junta Directiva Nacional. En este caso, he participado en el 94% de las 16 sesiones que hemos tenido. Igual, el trabajo es arduo, pero la responsabilidad y el compromiso también. En gestión, importante comunicar, aunque ustedes si leyeron las actas lo han... Es que se aprobó el cierre de la definitiva de la Fundación Siempre Listo. No obstante, las cosas no se pueden hacer así como de sople y haga botellas. Entonces estamos con el estudio mira, se me fue 2 veces estudio, del procedimiento jurídicamente adecuado para el cierre correspondiente, porque tenemos que hacer responsablemente las cosas, ¿verdad? Continuamos. Recordatorios. 26, el salario vigente que deben considerar para todos los islas en el movimiento son de 462,200. Vea que esto no se mueve desde el 2024, pero aún así, si esto cambiara, recuerden que en plataforma siempre se les da la información. Recuerden, como jefes de grupo, mantener actualizada la membresía al 30 de septiembre y al 15 de noviembre, porque son las fechas en las cuales se toman los datos precisamente para la distribución de ese 25%. Las facturas entregadas para trámite no deben de tener más de 3 meses de emitidas, compañeros. Este año hemos tratado de ayudar en todo lo posible, aunque las presenten tardes. Ya con las normas de información financiera, esto va a ser más difícil porque la documentación tiene que seguir todo un protocolo. Entonces, por favor, pongamos la debida atención. Sí es importante y nosotros nos comprometemos a dar capacitación más fuerte, y que los que necesiten aún así, más que la capacitación, acompañamiento, ahí podemos estar con ustedes. Los fondos de un año no pueden utilizarse en liquidar, integrar comprobantes de años anteriores, y aquí les llamo responsabilidad. Vean, los saldos de un grupo son responsabilidad del grupo. El grupo tiene que saber cuántos 5 tiene y cuántos no tiene. Y a mí cuando un jefe de grupo se me acerca y me dice, es que yo no sabía. ¿Y cómo usted no sabe? Usted le llega la carta de cuánto le dieron al principio, y usted sabe si hoy en la mañana fue a la tienda o no fue a la tienda y gastó 5 pesos o gastó 700. Entonces, en eso, por favor, los llamo a igual tener el orden. Si necesitan apoyo, con mucho gusto, se los podemos dar, pero recuerden que aquí es un asunto de trámites, y la contabilidad tener registrado en contabilidad lo que usted fue en la mañana a la tienda. Usted sí lo puede tener.
Entonces, llamar a ese sentido de responsabilidad. Se pueden mantener sin liquidar únicamente 2 adelantos. Pero entonces, si ustedes necesitan 3, ¿por qué no pegan 2? A veces mandan uno de 50 y a la semana siguiente otro de 45. Yo a veces les digo, si necesitaban el tercero de 100, ¿por qué no piden uno por 95 y el otro por 100? Eso se llama planificar. Ustedes nada más lo que tienen que hacer es pensar en qué es lo que yo necesito y que no se me pase de los 90 días, porque no se va a dar un tercer adelanto o no se va a dar un adelanto si hay uno sin liquidar con más de 90 días. Y un adelanto debe ser liquidado más de 60 días después de haber sido emitido. En cuanto al último aspecto de normativa, recuerden que todo lo que hacemos, tanto mi puesto como todos los miembros de junta directiva, es por PDR y tiene una razón de ser. Aquí no venimos a hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana, ¿verdad? Es tomar decisiones con base en documentación. Luego, la parte de logros y pendientes. En lo que es logros, gracias, junta directiva. Gracias, personal administrativo. Gracias, jefes de grupo. Porque estos logros son de todos. Están puestos en un informe de tesorería porque es el que puede recoger la información. Pero sin la decisión de esta junta directiva de llevar adelante propuestas, sin el apoyo administrativo de don José y el departamento financiero, sin el apoyo de William, sin el apoyo de una presidencia como la que tenemos actualmente con Javier, positiva, no podríamos haber tenido soluciones tan importantes. Se están digitalizando todos los documentos. Ya aquí no se pierden las cosas. Tenemos un depositorio. Se mantienen los niveles de los ingresos recibidos por concepto de la distribución del 25%, que recuerden que el año pasado informé que habíamos logrado realizar hasta el 2019. Esperemos que tal vez nos podamos ir más para atrás en algún momento. Se mantienen archivos históricos de la distribución del 25% y en eso don José es así como, lo tiene como un ajito. Se materializó el uso de tarjeta de débito con el Banco Popular y digo que se materializó porque cuando yo vine ya eso estaba hecho. Simplemente que no se había tomado la decisión por falta de apoyo de hacerla. Entonces eso me dijo, yo le decía, vamos, esto hay que hacerlo ayer. Así que ese es un logro pues, muy importante porque nos ha permitido el avanzar rápidamente y el pasar de estos más de 15 días a 6 días de gestión. Se actualizó el formulario del Fondo de Asignación Económica porque el problema es que habíamos actualizado lineamientos o cuestiones, pero ese formulario mantenía la misma estructura. Entonces lo actualizamos y la idea es seguir mejorando con las cuestiones que se necesiten para siempre ser apoyo a los grupos. Se están enviando estados de cuenta mensuales a los grupos para que entonces ya menos que ahí pierde que usted sepa cuántos 5 tuvo, si el estado de cuenta le está llegando e incluso a los grupos que tengan algún fondo pendiente de liquidar, se les va a empezar a mandar esa información para que lo tengan presente, porque estamos claros que no es que no se liquida porque no les da la gana, es porque a veces a uno se le va o mira, no me acordaba que este era un adelanto y no era un reintegro. Se incluyó un procedimiento para poder usar los fondos del 25% en eventos intergrupales, que lo veíamos, y esto es un asunto pues importante, pero también aquí hay una responsabilidad del dirigente y del grupo que va a amparar estos eventos. Se mejoró el tiempo y el registro de atención de trámites, como les decía, pasamos a 6 días y pues la idea es mejorarlo más todavía, ¿verdad? Ahora sí, los pendientes, ¿qué nos queda? La normativa que regula el gasto de funcionarios, porque decíamos, si hay un lineamiento para grupos y los funcionarios que, bueno, ya está listo, está en revisión, simplemente nos queda como darle el último chequeo y ya mandarlo a utilizar.
El procedimiento de requerimientos de grupos nuevos para que precisamente a los grupos nuevos se les dé el mismo trato, porque en algún momento veíamos que unos grupos nuevos les daban mucho y a los otros no les daban nada, entonces que se tenga realmente un procedimiento igualitario. Fortalecer el auxiliar de la asignación y utilización de los fondos del 25%, dejarlo todavía más específico, todavía más fácil de recuperar la información, de si yo no estoy clara cuando presenté un trámite, saberlo, cómo se me pagó, porque no, aquí no pagamos por trámite, pagamos dependiendo de lo que se haya, trasladamos fondos dependiendo de lo que haya, entonces puede ser que haya una liquidación, que haya un reintegro, entonces son varios trámites los que se pagan. Fortalecer el proceso de trámite de grupos, buscando mejores herramientas y formas más fáciles para que los grupos accedan a esos fondos. El mecanismo para el grupo de trámites, ahí está trabajando Pablito, un mecanismo para que usted sepa, cuando le toca el 4552, usted pueda meterse en parte del SRM, que alguna herramienta vamos a ver por ahí, y usted pueda saber si ya lo subieron a contabilidad, si no, si está en revisión, o si ya está inclusive la transferencia lista para pago. La verificación matemática de la distribución de fondos que se informó el año pasado, que en una investigación se vio que había un faltante de 87 millones, pero que cuando hablamos de fondos públicos no podemos simplemente soplar y hacer botellas, repito. Entonces esto se está revisando en actas y verificando que no haya efectivamente una posible aplicación errónea, pero esto tiene que quedar este año porque ya la verificación está muy avanzada. El criterio legal sobre el uso correcto de la distribución del llamado fondo común que les hablaba anteriormente, el establecer como partida presupuestaria específica el apartado de becas. Vean, de verdad el CAI trabaja con las uñas y cada vez que hay un evento ellos ven por dónde buscan y eso no debería estar así, ya debería estar dado. Entonces estamos buscando que se establezca una partida específica para becas de tal forma que no haya que estarle buscando contenido presupuestario. Y por último, y ahí agradezco a los jefes del grupo que me y tener un buzón de sugerencias en las tiendas, con la idea precisamente de que a veces no encontramos cosas que necesitamos, pero como hoy nosotros no sabemos de todo, si nos vienen esos tips, entonces se pueden lograr conseguir. Y incluso don William se le ocurrió cuando hablamos del buzón, además poner un cubo, entonces que sea el buzón o el cubo, entonces ahí vamos mejorando. Continuamos. Me gusta nada más darle las gracias. De verdad, ha sido un trabajo muy grande, muy satisfactorio. Ha desarrollado, creo que muchas capacidades en mucha gente. El tener apoyo en la Junta de pues, sesionar y tener tranquilidades no tiene precio. Es un poquito cómo se trabaja, don Javier lo decía ahora, es un ambiente de respeto en el cual no siempre estamos de acuerdo, sin embargo, llegamos a las mejores decisiones y casi todas se han sido consensuadas precisamente por lo mismo, porque nos fijamos en el objetivo y no tanto en qué piensa uno o quién piensa el otro. Darle las gracias a William porque como cabeza administrativa ha tenido toda la apertura, toda la anuencia y como les decía con lo del buzón y el QR, siempre, ¿verdad? Y en esto yo sé que le molesto mucho, William, así que muchísimas gracias. Y a José y a todo su personal, espero que le estas gracias porque me quito el nombre. Es un departamento que trabaja con todo el cariño del mundo y vamos a las puertas de retos importantes. Don José. Entonces, darle las gracias por estos 2 años y esperar que muchos frutos más, mucho desarrollo más y el mejoramiento institucional que nos, que, no, que nos hace ser mejores. No sé si hay preguntas o consultas.
Sí. Sí, la consulta es de Leonardo Fletes, está en el Facebook Live y dice una consulta, porque hubo al menos en el año pasado una partida de como 600,000 a la Casa Guía de Moravia. ¿Se sigue usando esa instalación o a qué se debe ese dinero? Ok, sigue usando porque precisamente, fue entregada sin autorización en algún momento. Dios, y ese se perdió, ¿verdad? Entonces, esos 600, eh, no lo tengo en este momento mapeado, pero no sé si don José nos puede ayudar a responder, que aquí lo tenemos con nosotros. Buenas noches, gracias, doña Ana. Sí, esos 600,000 en realidad fue un error que había quedado en el presupuesto, es una partida que no se está utilizando para ese fin, como bien dice doña Ana, y ya se reclasificó. En realidad fue un error a la hora de hacer el presupuesto. Gracias, don José. Ok, en el Zoom lo que hay es un comentario Orlando, pero si quiere. Si quieren leerlo, sí. Dice don Orlando Rivera en el Zoom, y tiene razón, es una lástima que tan poquitos compañeros estén viendo este importantísimo informe, pero gracias a Ana Margarita por ese gran trabajo, esperando que estos 2 años más que va a estar en la tesorería sigamos creciendo. Muchas gracias, Orlando. Y sí, no tanto porque sea de tesorería, no, igual espero que mañana con Fiscalía y el miércoles con el informe de presidencia, porque es un asunto de interés institucional, ¿verdad? Lo que aquí estamos dando es un asunto de importancia institucional. No sé si dentro de los compañeros que están aquí. Ok, lo que don José nos decía es que fue un error que había quedado, pero que ya se reclasificó, precisamente por lo mismo, y se hizo ya dejando todo como debe ser, y todo eso, de todos modos, si hubiera alguna otra pulguilla más, eso se va a limpiar con las normas internacionales. Un error en presupuesto, exacto. No hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco el haberse conectado. Les recuerdo que tanto mis compañeros están todos aquí apoyando y estamos pendientes a responder en cualquier momento que necesiten. Tienen los correos de junta de la mayoría del tiempo. Están también en Facebook, así que estamos aquí para dar información por transparencia, no tenemos problema en dar la información que se nos requiera. Muchísimas gracias y buenas noches.